Si todo el tiempo estás buscando la manera de poder ayudar a tu familia en Venezuela y estás buscando la manera de cambiar dinero para que les llegue, para que entonces de esa forma puedan hacer un mercado digno de todo el grupo familiar que tienes en Venezuela, yo te recomiendo la aplicación de Coco Mercado. Descárgala ya en tu celular para que fácilmente puedas comprarle todos los productos que tu familia necesita, farmacia y mercado, para que te despreocupes y puedas vivir feliz en ese lugar que tú elegiste y desde allí ayudar a tu familia. Con el código George8 tienes $8 de descuento en una compra superior a los $80. Despreocúpate, vete para la playa, relájate, monta bicicleta sin sentimiento de culpa, porque desde tu aplicación Coco Mercado vas a poder ayudar a todos los miembros de tu familia. La gente de Miyako Doral me acaba de enviar este barco para poder degustar los mejores roles de la ciudad. Es el primer restaurante japonés en la ciudad del Doral, así que ustedes podrán imaginar este sabor, la fusión japonés y peruano en un solo lugar, abierto los 7 días de la semana y pueden llevártelo hasta tu casa si es de tu gusto. Así que www.miyakodoral.com para que no te pierdas ni un minuto más de la mejor experiencia japonesa en el Doral. Desde hace un año aproximadamente he estado haciendo terapia de ozono. ¿Y de qué va eso? Bueno, toma una solución salina y la impregna de ozono para introducirla así en tu vena, y eso produce sobre todo que se fortalezca tu sistema inmune. Pero aparte de eso hace otras cosas como estimula tu proceso metabólico, es decir, que te ayuda a rebajar. Luego potencia la cantidad de antioxidantes en tu cuerpo, coayuda en las infecciones, promueve la regeneración de tejidos, es analgésico, antiinflamatorio y mejora la circulación sanguínea. Es decir, que protege y fortalece tu organismo y sobre todo el sistema inmune para lo que estamos viviendo en este momento en el mundo. ¿Que es que no te va a dar COVID con eso? No, porque la gente a veces se confunde, sino que te ayuda a fortalecer tu organismo para que no te dé ni tos, ni gripe, ni nada. Y si te llega a dar COVID, no te va a encontrar flacuchento, sino que te va a encontrar bien maiciadito, como dicen las abuelas. ¿Cómo puedes ubicarlo? A través de su página web www.ozonetherapyusa.com o a través del teléfono que ves en pantalla para que tu organismo esté maiciadito. Ya estamos de regreso aquí en George al Aire y justamente dedicándole este capítulo, nuestro último capítulo y nuestro último bloque, para que vayan llorando de una vez. Saquen su pañuelo y vayan llorando de una vez. Justamente le hemos dedicado hoy este episodio al tema del TPS. Migración venezolana en los Estados Unidos. Recuerden que el TPS no se le otorga a todas las nacionalidades. Como bien lo dijo el embajador Vecchio, es algo que ha otorgado el gobierno de Biden a la población venezolana dentro de los Estados Unidos antes del 8 de marzo del 2021. Y justamente para hablar de eso, y no solamente de eso del TPS, sino qué hacer en el proceso cuando te lo otorgan, te dan 1 año y medio, digamos que no lo extienden, es 1 año y medio, ¿qué hacer después? Me caso, busco trabajo, creo una empresa, recopilo unos documentos, voy a un abogado, ¿con quién hablo? ¿Saben qué es difícil en este país? Porque yo lo viví. Encontrar un abogado que no te estafe, un abogado que te entienda, que hable tu idioma, un abogado que entienda tu situación y que hable tú mismo, porque puede ser de repente hispano, pero una cosa que tú no entiendes, porque a veces son hijos de hispanos, entonces no hablan bien español, entonces tú no hablas bien inglés y estás todo enrollado. Bueno, justamente para aclarar todo eso tenemos un invitado muy especial. Él es abogado de inmigración en los Estados Unidos, Héctor Benítez, venezolano. Bienvenido. Muchas gracias. Encantado de tenerte acá. Muchas gracias. Un gusto tenerte acá, Héctor. Y lo dije de corazón. Tú sabes que yo soy hijo de una ciudadana americana. Y en el año 2003 yo solicité mi residencia por ser hijo de una ciudadana americana. ¿Cómo sufrí? ¿Cómo sufrí? Porque uno llegaba a esta ciudad que era bastante pueblo. Y no casaba porque no una mujer de mundo. Y venía para acá y esto era como una cosa árida. Uno iba para los abogados, entonces eran hijos de inmigrantes. Me tocó uno que creo que ellos eran centroamericanos. Entonces tú tratabas de explicarle el caso, sí, y todo era, no, yo sé lo que usted me quiere decir. Usted no sabe lo que yo quiero decir. Usted no sabe lo que yo quiero decir. Quiero decir una cosa, usted está entendiendo otra. Y para aplicar ese proceso fue largo. A mí me duró 8 años la aplicación de ser hijo de un ciudadano americano para que me otorgaran la residencia. Pero ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es el TPS. Y justamente
Los venezolanos tienen ahora la oportunidad de poder tener estatus. Venezolanos, como bien nos dijo, estuvimos conversando con el embajador Carlos Berquio y nos decía que aquel venezolano que ha estado en la sombra, y no porque esté preso, sino porque eso, la sombra suena como que encanado. No, el que ha estado escondido, temeroso, me van a agarrar, me pueden deportar, me separan de mi familia, me quitan mis cosas, dejo mi casa acá y están, tú sabes, temerosos. Eso, de repente hay venezolanos que tienen sus padres acá y sus padres no tienen estatus. Y esos padres entonces no quieren salir de la casa. Ay, no, vamos mira, Héctor cumpleaños. No, yo no quiero ir porque entonces eso es un sitio público. Dígame si llega la policía. ¿Sabes? Tienen ese temor. Ahora tienen la oportunidad de obtener estatus. Esos también, esos que tienen más años acá. Y los que llegaron antes del 8 de marzo, si no me equivoco. Así es. Pero, ok, te lo otorgan. Te otorgan el TPS. Son 18 meses que te dan de estatus, de gracia. Sí. El embajador dice, bueno, eso lo pueden extender. Lo han extendido históricamente. Pero, ¿qué hacer para realmente obtener un permiso permanente? Bueno, lo primero que la gente tiene que hacer es, o sea, activarse. ¿Activarse en qué? O sea, la inmensa mayoría de los venezolanos que llegaron a este país, obviamente no son todos, pero la inmensa mayoría, cuando tú los contactas, tú les preguntas, ¿qué estatus tienes acá? ¿Con qué llegaste? Lo primero que te dicen es, tengo asilo. ¿Pero qué pasa? Asilo. Que tú no sabes si te lo otorgan tampoco. No, es que no solamente no sabes si te lo otorgan. Lo que sí sabemos es que tienes un 90% de probabilidades o más a que te lo nieguen. Efectivamente. A que te lo nieguen. Porque eso es... Hay gente que no, que me agarraron las piernas, para no decir otra cosa, cruzando una calle, y era un chavista. Bueno, sí, pero a ver, fíjate tú. Y todos venimos de la marcha y todo, ciertamente. O sea, obviamente la condición de Venezuela da para que la gente sienta temor, ganas de no volver, digo, por la condición que se está viviendo. Nada que ver con nuestra patria y todo esto. Pero el tema está en que toda esa inmensa gama de personas que llegaron bajo una condición, probablemente presentaron asilo o sencillamente, como tú bien dices, no tenían ningún tipo de estatus porque prefirieron no presentar ningún tipo de procedimiento y se quedaron ilegales, ¿ok? Porque a veces no saben tampoco ni qué hacer. Porque a veces no salen, pero en el caso de los que presentaron, por ejemplo, asilo, la inmensa mayoría lograron obtener permisos de trabajo, lograron tener Social Security, etcétera, y empezaron a establecer vida en los Estados Unidos. Establecieron relaciones laborales, ya tienen vínculos con sus empleadores que te puedo asegurar, porque es lo que uno observa en la mayoría de los casos, que una vez empiezan a establecer ese vínculo, no están dispuestos a que ese empleado que está trabajando de primera, que muchas veces es un profesional exitosísimo de Venezuela, o si no tenía profesión, tenía un oficio súper destacado en Venezuela y que lo está llevando adelante acá, y que es algo que es inusual dentro del contexto americano, tener esa calidad de trabajadores, ese empleador muy probablemente no va a querer que esa persona se le vaya. Entonces dice, bueno, ¿qué hago? Bueno, lo primero que tiene que plantearle a su empleador es, chico, pídeme, vamos a hacer un procedimiento, por ejemplo, de certificación laboral. ¿Me explico? Entonces la gente anote dice, ahí, anote, porque la gente no anota, apunte. Claro, vamos a hacer un procedimiento de certificación laboral. Bueno, pero una certificación laboral, ¿y a mí cómo me van a estar pidiendo? Mire, la certificación laboral sirve para las nani, sirve para los carpinteros, sirve para los herreros, para los constructores, para los abogados, para todo el mundo, porque afortunadamente así haya que pasar por un proceso, digamos, de protección de lo que es la masa trabajadora americana, en la inmensísima mayoría de los casos, tú te consigues con que al final no hay postulados para las posiciones en que usualmente se están presentando lo que serían quienes están optando una certificación laboral. ¿Qué logras tú, por ejemplo, a través de una certificación laboral, que es una de las vías? Tú logras figuras como la residencia legal permanente para ti, para tu esposa, para tus hijos. ¿Me explico? Si son menores de 21 años y regularizas el estatus. Y la residencia lleva a la ciudadanía, por favor. Sin lugar a duda. Entonces la gente dice... Mira que yo me tomé mi foto. Sí, señor. Con la banderita. Bueno, la gente dice, bueno, pero si yo no tengo, por ejemplo, un empleador o no tengo alguien que está dispuesto a pedirme. Entonces, para darte una idea, en estos días había un profesor de la Universidad Central de Venezuela, un profesor de biología, en principio,
llegó a obtener un muy buen nivel, digamos maestría, doctorado. Tú sabes que ya la dinámica era, para poder ascender tenías que ir efectivamente presentando trabajos, ir Sí. o sea, recibiendo mucha documentación. Sí, los profesores de la UCB para que lo suban de estatus. Para que lo suban de nivel académico. De nivel académico, Correcto. para que se conviertan hasta profesores titulares. Correcto. Tienen que presentar libros, tienen que presentar, por ejemplo, en comunicación social. Yo soy periodista, entonces no sé cómo es. En otra carrera sé que tienen que, por ejemplo, presentar 2, 3 libros. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Este profesor, aunque tú no lo creas y la gente dice, bueno, pero o sea, ¿qué va a hacer él? ¿Va a ser profesor en la FIU? ¿Va a ser en Harvard? Etcétera. No, lo ofrecimos para que tú tengas una idea, como una persona que tenía capacidad para él suplir una necesidad dentro del mercado o el contexto de enseñanza del área de educación en la Florida, en materias de tecnología, en materias de matemática, en materias de ciencias, etcétera. Y le aprobaron una residencia legal permanente sin que ni siquiera lo pidiera un empleador. Se pidió él mismo, porque tenía las condiciones necesarias desde el punto de vista académico para hacer una oferta. ¿Eso es lo que llaman un yo con yo? Un yo con yo. Eso es lo que llaman un yo con yo. Así es. Entonces, ¿qué es lo que de alguna manera tiene que hacer toda esa masa venezolana que tiene esa preocupación? Lo primero que tienen que hacer es, de verdad, contacten a un abogado. Que no sea ese amigo me dijo, me contó, no por nada malo, porque seguramente le dicen con buena intención. Es que la gente habla mucho cuento. Correcto. Y a veces te confunden y se equivocan. Te dicen cosas que son erróneas. Correcto. No por mala intención, pero te lo dicen porque, digamos, es en base a la experiencia que vivieron, pero que no necesariamente es lo que te va a llevar al éxito. Entonces, como eso, tú vas a conseguir que hay un sinfín de opciones para todos los niveles, para todas las profesiones, para todos los oficios, en las que muy probablemente, si ya tienes años haciendo vida en los Estados Unidos, trabajando para alguien, incluso a los que no tienen permiso de trabajo, pero que se vincularon de alguna forma laboralmente con un empleador, seguramente van a tener la manera de conseguir y de llegar a la residencia por procesos que son, a diferencia del asilo, que tienes ni siquiera el 10% de aprobación, procesos que logran tener 80, 90% de aprobación y que son sumamente exitosos. ¿Me explico? Ok. Entonces... ¿Tú te encargas, porque sé que los abogados tienen como algunas visas que son como se especializan en eso. Sí. En tu caso, ¿cuál es tu especialidad? Bueno, especialidad como tal, efectivamente nos dedicamos al mundo de ese tipo de visas de certificaciones laborales, visas de habilidades extraordinarias, visas de interés nacional, en el caso, por ejemplo, de los médicos, en el caso de profesores, etcétera. También trabajamos eventualmente visas de deportistas a nivel cultural, pero en esencia, el enfoque mayoritario va hacia las visas de interés nacional, se les conoce como National Interest Waiver. A eso no tenía ni idea. Sí, señor. Visas de interés nacional. O sea, por ejemplo, sí, los médicos que han emigrado acá, sí, señor. Médicos venezolanos graduados, sí, que hasta señor. muchos con posgrado, que no tienen papeles, que no tienen el estatus, Sí, señor. ellos serían de esos. Bueno, no, lo son, tanto que lo son que ya los hemos planteado y la mayoría no los han aprobado. Claro. La mayoría Fíjate no tú que en medio de la pandemia yo me enteré que estaban haciendo un llamado en la ciudad de Nueva York por el tema tan grave que se vivía en la ciudad, que hicieron un llamado para que los médicos extranjeros que no practicantes en la ciudad de Nueva York que se acercaran para asistir. Porque aquello era una locura, necesitaban sobre todo mucho personal. Y conozco de un par de venezolanos que entraron. Que entraron, eran médicos, tenían poco tiempo de vivir en Nueva York, estaban, bueno, que se imagínate tú, que si de eso de compras y de Uber y no sé qué. Correcto. Y optaron, fueron muy incrédulos, me echaron el cuento, muy incrédulos y los dejaron. Creo que como asistente de tal, pero bueno, o sea... Pero los dejaron, están trabajando ya en su área. En tu área. En su área. Exacto. Bueno, y efectivamente, muchos de repente piensan, bueno, yo era médico en Venezuela, no tengo la oportunidad de ser médico todavía acá, ¿qué puedo hacer? Ciertamente lo que tú planteas, hay áreas vinculadas a la medicina o a la abogacía o a la contaduría en que efectivamente tú puedes empezar a trabajar de forma inmediata y te empiezas a vincular con tu área. Incluso el trabajo se puede ofrecer hasta esos niveles y funge o sirve como una manera para obtener la residencia legal permanente. Ok. Con o sin empleador.
con o sin empleador. Ujú. Eso es en el caso de la certificación laboral. No, en la certificación laboral es necesariamente como Un empleador. Eso es en el caso de la visa de interés nacional. Esa es la EB2-NIW, National Interest Waiver. La pueden buscar. EB2. EB2. E de España, B de Bolívar, 2, NIW, National Interest Waiver. Claro, que eso aplicaría, por ejemplo, para médicos, para profesionales. Es que en cualquier área, porque ¿qué pasa? Esa visa tiene estos criterios de elegibilidad. Tú puedes o tener un título avanzado o tener, por ejemplo, una habilidad excepcional. Entonces la gente dice, bueno, una habilidad excepcional, ¿qué puede ser una habilidad excepcional? Yo puedo, por ejemplo, suponte una bailarina de flamenco que tenga experiencia, que tiene academia en Venezuela. Tuvimos muchísimas academias allá en Venezuela. Muchas. Viene, llega a los Estados Unidos y dice, bueno, mira, el baile de flamenco tiene, sencillamente desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista físico, tiene esta cantidad de beneficios. Por ejemplo, desarrolla el cuerpo de las niñas en mejor condición, mejora su elasticidad, probablemente. Es una actividad cultural. Es una actividad cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo pretendo efectivamente poder de alguna manera agrupar una muy buena cantidad de personas que se beneficien de este tipo de actividad. Ahí ya tú estás brindando un beneficio específico a una comunidad específica donde estás desarrollando un área. Esa bailarina de flamenco muy probablemente puede llegar a una visa de estas características. Te doy un ejemplo de uno que logré. De hecho, él se llama Raimundo Pineda. Él es un flautista muy especial de la Sinfónica Simón Bolívar. Yo conozco tanta gente de la Sinfónica, soy amigo de muchos de ellos. Bueno, a mí me quiere la mitad de la Sinfónica y después te vas a ir enterando poco a poco, porque a muchos les he logrado ya la residencia. Gracias a Dios. A muchísimos. Qué bueno, ellos son gente muy trabajadora, muchachos muy trabajadores. Súper talentosa. Y talentosísimo. Súper talentosa. Bueno, este que te estoy comentando, Raimundo Pineda, lo planteamos como un National Interest Waiver, donde dijimos que él venía... ¿Él vive aquí en la Florida? Él no vive aquí en la Florida, él estaba viviendo en la Florida por los lados de Tallahassee. Ahorita, si no me equivoco, ya está dirigiendo la Sinfónica de Chicago. Es cuestión de verificarlo. Es cuestión de verificarlo. Ellos son increíbles. Increíbles. Bueno, este señor tiene una experiencia y una trayectoria impresionante como músico de la Sinfónica. ¿Y qué fue lo que nosotros hicimos? Dijimos, bueno, mira, la Sinfónica, para quienes no lo sabían, ya tienen establecido dentro del contexto del sistema, lo que se llama el sistema, en el caso de Venezuela, ellos ya lo habían trasladado, lo habían instalado aquí en los Estados Unidos. Y tienen una cantidad importantísima de niños que están estudiando a través del esquema de del sistema. Creado por el maestro José Antonio Abreu. Correcto. ¿Qué hicimos nosotros? Lo que hicimos fue, bueno, él viene de toda esta experiencia, formó parte de eso, él viene a seguir desempeñándose, aparte del contexto musical, cultural, etcétera, también va a formar parte de esa dinámica de enseñanza para que repliquemos lo que se logró en Venezuela, en ese contexto lo repliquemos acá. Hoy en día tiene la visa aprobada. Es una visa que va a residencia. Que te da la residencia. Ok. Que te da la residencia permanente. Te da la residencia. Te otorgan la residencia. Te otorgan la residencia. Qué maravilla. Sí, eso es lo máximo. Tener la residencia es el no va más. Ya. Es lo máximo, sí. Porque es ya luego ya queda de ti que hagas tu nacionalización. Sí, señor. Y si no quieres nacionalizarte, pues... Bueno, él era tan espectacular que tuvimos, por temas procesales y por temas de técnica, tuvimos que presentarle primero esa B2, estábamos en la espera, teníamos que cumplir con unos lapsos por temas de estatus, etcétera, y tuvimos que plantearle unas habilidades extraordinarias de B1. Bueno, le aprobaron las dos. Oh, wow. O sea, si no me quieres con esta, aquí te tengo la otra. Ah, wow. Le aprobaron las dos. Señor Pineda. Raimundo Pineda. Abrazo, señor Pineda. Felicidades. Se ha ganado su carro nuevo. Qué maravilla, qué maravilla, qué talento. Sí, señor. Pero fíjate tú, Héctor, que nos quitas mucha gente que tiene dudas y miedo y gente que puede obtener una visa como la que tú estás hablando por toda su trayectoria, que a veces no lo hace y tienen terror a asistir de repente a un abogado porque, pero ¿y qué voy a hacer? A mí siempre me pasó, esto ya hace muchos años, que uno sentía que los abogados aquí hablan mucho gamelote y como que oías tanto que los abogados te iban a estafar y que engañaban a la gente y oí tanto eso. Y qué bueno que ya contemos con gente venezolana, que uno
sabes, que hablan Claro. de tu propia manera, tu propia jerga y que te entienden y que saben la problemática que uno está viviendo y saben lo que está pasando en Venezuela, y entienden perfectamente tu condición. Y es maravilloso que los venezolanos ahora podamos contar con eso y con la información, porque yo creo que el venezolano que le otorgan el TPS no puede dormirse en los laureles. Para nada. Creo que es un tiempo de gracia, mas no es como que ya me dieron mis papeles. No, es te dimos un tiempo para ver qué vas a hacer con tu vida Correcto, en Estados Unidos. correcto. Porque luego entonces pasa el año y medio o los 2 años o el tiempo que pase. Y entonces, ay, qué mala suerte tuve. No, te dieron un tiempo, Ujú. pero no lo aprovechaste y te dormiste en los laureles como uno hacía en el primer lazo, segundo lazo. Hasta y lo para el dejaba para tercer el último. lapso, entonces, Tipo de reparación. entonces, ay, Dios mío, Dios no me quiere. No, tuviste 3 lapsos, pero te pusiste las pilas 2 semanas antes. Correcto. Entonces, creo que no se tienen que poner las pilas 2 semanas antes de que termine el periodo, sino que vayan viendo, conversando con un abogado de confianza Ujú. y que vayan viendo qué posibilidades puedo hacer, qué posibilidades tengo. Claro. Conocer a alguien que de repente hasta se casen, no sé. Sí, ahorita el tema del TPS incluso tuvo un choque fuerte porque hace pocos días la Corte Suprema dictaminó algo sobre el tema del TPS y es importante que la gente lo tenga bien claro porque inmediatamente empezaron a salir muchas noticias, algunas distorsionadas, otras válidas, donde de alguna forma se decía TPS, no hay manera que con el TPS llegues a la residencia. Ciertamente, el TPS por sí solo no te lleva a la residencia, pero definitivamente a los que entraron legales a este país se convierte en el puente para que usted pueda, de no haber tenido estatus de ninguna naturaleza, usted pueda sobrevenidamente hacer uso de este otro tipo de visa, como el que estábamos hablando, certificaciones laborales, etcétera, para que matrimonio con residente, con ciudadanas, etcétera, para que usted pueda tener su residencia legal permanente. Entonces, definitivamente, como tú planteas, es una oportunidad de oro. Desaprovecharla sería incluso, yo creo que hasta un acto de desprecio a la buena voluntad que tuvo tanto la administración pasada como esta administración sobre la necesidad que teníamos los venezolanos. Y cuando tú ves que de una masa de más de 330,000 personas que pueden beneficiarse de esta figura, hasta hace no mucho tiempo no habían aplicado ni 40,000, es un tema que tiene que llamarnos a la reflexión. O sea, dejen el miedo, planteen efectivamente la figura, busquen el abogado de confianza, pero planteen la figura del TPS y planteenla cuanto antes. La dinámica de migración a veces es compleja, es lenta, Sí. y dejarlo para última hora puede ser Lo peor. contraproducente, Lo totalmente contraproducente. Y además es muy triste que después que te dieron tu TPS, que estuviste aquí, porque además uno hace vida en el lugar donde está. Te compras una casa, optas a un mejor trabajo, te compras un carro nuevo, tus hijos entran en un buen colegio. Haces vida. La vida, creas amigos, creas vecinos, tienes una vida. Y de repente que un día te vuelvas a encontrar otra vez con, ay, no tengo estatus. Entonces tienes que pones en juego a tus hijos, a tu familia, a tu esposa, a toda tu vida, al trabajo o al negocio que creaste. Por entonces me olvidé, ya no sé qué pasó. Una cosa que dijiste en esta explicación, hablabas de la gente que entró legal. Correcto. Pero, por ejemplo, aquel que está entrando por ahora mismo por México, ya he conocido hasta varios casos de personas que han entrado por México que no tienen estatus ni siquiera, o sea, no tienen lo que llaman la I-94, que es el papelito que te dan cuando entras en el aeropuerto y te ponen hasta qué fecha te tienes que quedar. Sí, desafortunadamente en el contexto actual y sobre todo con esta decisión del 7 de junio que estábamos hablando de la Corte Suprema, los que están entrando ilegales o comúnmente conocidos como mojados porque vienen por río, etcétera, desafortunadamente no es que sea imposible que obtengan residencia en este país, pero quedan amarrados a un solo tipo de proceso para poder hacerlo dentro de los Estados Unidos. Por ejemplo, el asilo. Entonces ya quedan nada más con la defensa del asilo en el supuesto de que logren ciertamente entrar, que pasen una entrevista de miedo creíble para ser, digamos, escuchados de forma definitiva ante una corte de migración. Entonces, de verdad que las probabilidades de venirse bajo ese esquema, y de paso entiendo la desesperación, pero no me parece, digamos, lo más inteligente, porque hablaba yo con algunos clientes y entonces te dicen, bueno, a mí me cobran en promedio por persona $1,300 para traerme, nada más para ponerme a cruzar la frontera. Tú dices, coño, 4 personas, $1,300, ya estás pagando $5,200. Y de paso lo estás pagando una sola vez. ¿Me explico? En los costos del boleto de avión, el traslado por esta vía. Y tú dices,
quisiste por lo menos tratar de contactar a un abogado primero para que te dijera si podías pedir algún tipo de visa distinta a la de turismo? No. Entonces sí preferiste pagar 5, 6, 10 mil dólares a un coyote para que te colocara en una situación de desventaja en suelo americano y de riesgo. Porque hay violaciones. Todo. Hay gente que no la logra y pierde la vida. Hay niños que los abandonan en mitad del camino. O sea, yo quiero decir esto hoy aquí con mucha responsabilidad porque mucha gente no lo sabe. Pero el drama mexicano y centroamericano que han vivido durante añales, décadas, niños perdidos, familiares extraviados, mujeres que no lo logran, gente que los pica la culebra. La culebra es la serpiente, para el que no sea venezolano. Gente que son atacados por animales. Coyotes que de repente se te pone romántico el señor en medio del camino y va con 3 muchachas y y aquí... Y quiere cobrar especie, como dicen por ahí. O sea, puede pasar de todo. Tú no estás yendo con una aerolínea ni estás yendo con una persona confiable. O sea, no quiero quitarle los sueños a nadie, pero es una situación bien difícil. Y vámonos a la otra parte. Suponte que tienes la suerte de llegar y te dejaron del lado del suelo americano. Suponte que tuviste esa suerte. Resulta que la inmensa mayoría de las personas van a quedar en detención migratoria, privados de libertad. Para que usted logre salir de una prevención, de una detención de libertad en un centro de inmigración, entonces usted tiene que, ahí sí, de forma obligatoria, usted tiene que buscar un abogado. Los abogados, la inmensa mayoría, no le van a cobrar menos de 5, 6, 10 mil dólares en promedio. Eso es lo que cobran. Si le dividen en varios casos, entonces usted lo va a tener que pagar por cada caso. Y de paso, suponiendo que logre la libertad a través de un juez de migración, el juez de migración también le va a fijar un monto de una fianza, donde usted va a tener, para poder salir, que desembolsillar 2.500, 5.000, 7.000, 10.000 dólares, lo que le provoque al juez de migración en ese momento. No sabe usted cuánto tiempo va a pasar en detención. Pueden ser 1 mes, 2 meses. Hay gente que tiene 8, que tiene 10 meses en detención y todavía no ha podido. Y todavía no ha podido salir. Entonces, eso no te lo cuenta nadie. Pero es así. Eso es terrible. Totalmente. Porque entonces, además tengo entendido por personas que me lo han contado, gente que ha pasado por esa situación. No te bañas, no te aseas. Estás en un lugar en donde no es que tienes condiciones de hotel. Estás en un lugar mal. Yo conozco una persona que me dijo al tercer día casi que preferí que me regresaran. Porque no estás acostumbrado a esa situación. En lo absoluto. Y es que el que usualmente el venezolano, en el caso de Venezuela, por ponerle contexto, usualmente el venezolano no está acostumbrado a este tipo de situaciones. Además, personas que tienen la capacidad económica para pagarse un pasaje aéreo para llegar a México y en México pagar un autobús para llegar a la frontera y después pagar un coyote para que te cruce. Es decir, esa persona ha recopilado una cantidad de dinero para hacer un viaje. El que suele pasar la frontera, y no quiero ser denigratorio, ni clasista, ni nada de eso, el que suele pasar la frontera de Centroamérica, México, para los Estados Unidos, es aquella población que no tiene medios para ir a una embajada americana, para solicitar una visa de turista, para solicitar una visa de negocio, de talento, de los estudiantes, porque el mexicano de DF que tiene posición económica o que tiene facilidades económicas, no tiene que ser millonario, una persona clase media baja, clase media alta, tiene posibilidades para pagar su visa, ir a su entrevista, como hacemos nosotros en Venezuela o como hacíamos en Venezuela, vas a tu entrevista, te otorgan tu visa de turismo y vienes a pasarte unos días o de estudiante o lo que sea que logre. Esa persona que vive hacia la frontera o la persona que tiene un estrato mucho más bajo, que no tiene solución, que no ve solución ni luz en su país nativo, dice, yo prefiero saltar de El Salvador a México y de México tal, y me voy en este camino como el que emigra de África hacia Europa. Correcto. Es que dicen, es que si no me muero, me están matando, me matan las maras o los narcotráficos, y yo prefiero irme así que quedarme. Entonces, la situación es diferente. Ese venezolano que paga ese viaje no sabe quizás a lo mejor a lo que se va a enfrentar. Correcto. Y pasa muchísimo. De hecho, mira, yo he tenido experiencia para que tú veas cómo se está moviendo eso en Venezuela. Y es más, ya yo lo denuncié en una de mis publicaciones, en Instagram y todo, que yo vengo diciendo que... ¿Cómo es tu Instagram? Se llama Venme Legal, como el nombre de la firma. El nombre de tu firma. De la firma. Venme Legal. Venme Legal. Que yo vengo planteando que esto se constituyó en un nuevo esquema de tráfico de personas. Esto es un nuevo esquema de tráfico humano.
te ofrecen paquetes desde Venezuela donde te dicen que te colocan en México por $3,000. Es más, hay hasta publicidad ya sobre el tema. Hasta publicidad para efectivamente hacerte llegar. Yo he tenido o algunos familiares han tenido la suerte en este contexto de desinformación donde tienen por lo menos, o sea, cómo recurrir a mí de forma directa y me dicen, por ejemplo, primo, me está diciendo una amiga que nos vayamos con mi niña de una vez, que están dejando entrar a todo el mundo a los Estados Unidos, que te van a dar residencia, y bueno, ya me voy a montar en eso. Afortunadamente, por lo menos me preguntó. Primos de Maturín. Sí, señor. Afortunadamente. Maturín, voy contigo. No creas en esos paquetes engañosos. Sí, señor. Sí, señor. El señor aquí es de Maturín. Sí, señor. Sí, señor. Y entonces, bueno, te consigues con que, oye, gente de mi propio contexto, o sea, que incluso han logrado ser engañados por ese mensaje y que afortunadamente uno los frena a tiempo, pero la inmensa mayoría obviamente no tiene ese tipo de posibilidad. Entonces, o sea, el mensaje es traten de contactar. Ahorita, por ejemplo, en mi caso, nosotros hacemos entrevistas remotas, las hacemos igual por videollamada, las hacemos por Zoom. Y ya, o sea, desde el lugar que estás resuelves el tema de la duda. Ya no está esa limitación. Yo tenía que venir, compadre, en el 2003. 2003, no estamos hablando en 1901. No. Que cuando veníamos en tren, me acuerdo yo, y cruzábamos. No. 2003, mi visa, porque uno podía llamar, pero llamar para que te atendieran, era un tema, eso era un ministerio. Entonces te daban horas y horas, y uno llamaba con tarjeta telefónica. Ojo al dato, ¿ah? Y cuando por fin hablaba, usted no habla más de 5 minutos conmigo. No, y además te decían, el caso de usted en este momento es el 247. Entonces, un caso, un número así, tú sabes, un serial de carro. Ese caso en este momento, no, el abogado no está en este momento para atender el caso. ¿De dónde está llamando usted? Y claro, ya era la tercera vez que me pasaban de una persona. Usted está llamando de Nueva York, porque como el código era 00212. Correcto. Que es el mismo código de Nueva York. ¿Usted está llamando de Nueva York? No, señora, ya le he dicho por tercera vez a las 3 personas que me... Es Caracas, Venezuela, esto es una tarjeta, se va a cortar. ¿Y por qué se va a cortar, niño? Porque... Pero yo... Fuego, o sea... Es difícil. Ahora la videollamada, el Zoom, eso te facilita desde el lugar que tú estás. Bueno, voy a hablar con un abogado que me diga cuáles son los pasos a seguir para hacerlo bien. Correcto. Es importante hacerlo bien. Y es la idea, que la gente empiece a entender que tiene que migrar de forma inteligente. Si usted tiene la disposición de hacer un pago, de hacer lo que sea, haga un pago pequeño para que tenga una noción clara de qué opciones tiene. La inmensa mayoría de las personas que se están viniendo por frontera, yo te puedo asegurar que tienen una forma distinta de llegar a este país con un estatus, manteniéndolo, así sea de estudiante, para que tengas una idea. Pero que entran de una forma legal, entran de una forma válida y después la manera de regularizar acá, pues se viabiliza con mucha tranquilidad. La diferencia es que cuando empiezas ya a cruzar de forma ilegal, mira hermano, ahí ya... O sea, aparte de todo lo que acabamos de hablar, lo peor de todo es que después de pasar ese viacrucis, tienes más del 90% de probabilidad de que quedes con una deportación. Wow. Más del 90%. Eso se lo dice un abogado, señores. Es más, hay jueces que ves que el porcentaje de aprobación no pasa del 4%. Wow. O sea, que el asilo no te lo aprueban. Obviamente hay casos que los aprueban, pero la inmensa mayoría no. No, o sea, un 4%, un 10%. 4 o 10%. La inmensa mayoría no. La inmensa mayoría no. Porque son casos no sustentados, porque son casos que no le ven. Sí, y parte también vamos a estar claros de la dinámica. O sea, este país está llegando, o sea, gente pidiendo asilo por todos lados, gente que viene de otras latitudes donde, chévere, nosotros estamos en una situación súper grave, pero ¿qué dirá la gente, por ejemplo, que viene de Siria, que viene de África, que los matan en Cambote y también les niegan los asilos? Claro. Entonces, o sea, el hecho de que uno presuponga de que por ser venezolano vas a tener un asilo aprobado, mira, no es así. No es así. Sí, hay países también que están muy mal como nosotros. Muy mal. Y muy que mal. la gente vive ahí y hacen su vida. Uh-huh. Sí, tienes toda la razón. Oye, Héctor, gracias por tu tiempo, por venir al estudio, por compartir con nosotros. Bueno, ahí tienen, encantado, imagínate. Ahí tienen un abogado. Para el que estaba preguntando, Johannes, ¿dónde lo encuentro? Aquí tienen un abogado. Valga la cuña. Valga la cuña. Ahí tienen un abogado que habla nuestro propio idioma, nuestra propia jerga, que entiende y sabe
la problemática terrible que vivimos los venezolanos, que a veces uno quisiera que todos los hispanos por lo menos la entendieran, ¿no? Porque a veces no le ven la gravedad, no captan la gravedad del asunto y por eso a veces nos desesperamos, ¿no? En que Claro. a veces yo conozco, hasta uno ha conocido gringos que te dicen, pero no entiendo cuál es el problema de Venezuela. Y tú, desde que, más o menos, ¿cuánto tiempo tiene más o menos para aplicarte de 1992? Pero muchas gracias por venir hasta el estudio, todo el éxito. Aquí, por supuesto, dejamos tus redes para que la gente te contacte. Súper Y si agradecido. tiene algún tipo de duda, que hablen contigo, con tu equipo, para que más o menos le den una vía. Y bueno, llegó el momento romántico. Bueno. El momento de la despedida. Justamente hoy te tocó a ti estar señor. acá. Quiero despedirme de todas las personas que nos han seguido en YouTube. No nos vamos a ningún lugar. Aquí no se ha muerto nadie. No hay entierro. Sin llorar. Aquí ya, bueno, entonces esto va a ser un mar de lágrimas. Gracias por dar el like a cada uno de los videos. Gracias a todos nuestros sponsors que nos han acompañado desde el día 1, desde el primer programa. Arrancamos con sponsors en este show. Nos dieron el apoyo, todo el mundo interesado en poder aportarle al show. Mucha gente que quiso venir al programa y compartir con nosotros y lo hizo de la mejor manera, sea por Zoom, vía videollamada o estuvieron acá en el show. Nos dieron y nos alimentaron el show con la mejor energía y con la mejor onda. Nos reímos, la pasamos súper, lloramos, nos acompañamos, que es lo mejor de todo, en un proceso de pandemia terrible, y la verdad que la pasamos muy bien, porque creo que cuando uno comparte los momentos oscuros en la vida, cuando uno se siente deprimido, triste, que no sabe qué hacer, que no sabe si hay mañana, que te sientes todo nervioso por dentro y logras compartir ese sentimiento con una persona que tienes cerca, creo que el peso se hace mucho menor y que creo que es mucho más transitable el camino. Gracias a todos ustedes por la preferencia. Suscríbanse al canal de YouTube para que esta comunidad cada vez se haga más grande. Vamos a regresar con el proyecto de A la Carta, que tanta gente me pregunta, ¿cuándo vuelve A la Carta? ¿Cuándo vuelve A la Carta? Vamos a regresar, lo estamos planificando para el año que viene, para arrancar el año con el proyecto. Ahora vamos a arrancar la gira y vamos a continuar también con el George Pop, que es la camarita que me acompaña de viaje. Ahora que empecemos a viajar, vamos a empezar a hacer actividades en cada una de las ciudades que vamos a tocar. Así que seguimos haciendo cosas, seguimos produciendo. Ellos continúan. Dios mío, yo estoy hablando con el Ministerio Laboral a ver qué hacer. Ahora me voy a asesorar con el abogado, el señor Héctor, a ver cuáles son las oportunidades que tengo para ver cómo me deshago esta gente. Gracias, los quiero mucho, Dios me los cuide y nos seguimos viendo en cada una de los programación, cada uno de los programas que vamos montando acá en el canal de YouTube. Los quiero mucho, cuídense.